En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el día de hoy vamos a tratar uno de los temas muy queridos, muy sentidos, y por lo cual también la Iglesia Ortodoxa se ha caracterizado, y es el ayuno. Somos una comunidad de fieles ayunantes, pero cuando decimos ayunantes no es un término despectivo, triste, ni mucho menos de negación. Para la Iglesia Ortodoxa, el ayuno, como una cualidad principal, es no como dice el significado propio en los diccionarios o como lo busca usted en internet, que le va a decir ayuno es la abstinencia temporal o sustancial de los alimentos por alguna razón o por un espacio de tiempo. No, para nosotros principalmente es un cambio en la alimentación. Quiere decir que la invitación del ayuno en la Iglesia Ortodoxa no es a no comer, yo diría es a comer más sano. ¿Y qué es lo que se consume en el tiempo de ayuno? Pues todo lo que sean cereales, frutas, verduras, y si analizamos solamente estos grupos, ya nos damos cuenta que es una alimentación muy sana para el hombre. ¿Y qué es lo que no se come durante esos tiempos de ayuno? Normalmente es todo lo que sea proveniente del animal, las carnes rojas, huevos, lácteos, aceite. Eso es la nota característica de lo que no se come en estos días. ¿Dónde encontramos el sustento en la Iglesia Ortodoxa para el ayuno? Para nosotros específicamente tenemos que referirnos al libro del Tipicón Eclesiástico, que es donde están todas las reglas y normas acerca de la vida y la tradición de la Iglesia, y en el capítulo 32 y en el capítulo 33 vamos a encontrar las observaciones acerca de eso. O sea que si alguna persona quiere profundizar, hay que investigar en este libro. Y otras recomendaciones las vamos a encontrar en el libro que se llama Menaión y el Triodio. Son libros específicos para las temporadas propias de la Iglesia. Cuando vemos en la tradición bíblica, no existe un mandato explícito acerca de hacer ayuno, pero hay una recomendación muy importante, donde a los discípulos un día le dijeron, no, pero estos no hacen el ayuno, y dice Jesús, bueno, ¿por qué van a hacer ayuno si están con el Maestro? Pero llegará el día en que ayunarán. Entonces quedó como una invitación, mas no como una regla estricta. ¿Por qué para la Iglesia Ortodoxa decimos que no es una regla estricta? Porque podríamos caer entonces en un abuso que sería el fariseísmo, la egolatría, porque decimos yo cumplo al pie de la letra el ayuno. Entonces eso sería una falsedad en la espiritualidad. San Serafín Rose, él va a decir inclusive que el ayuno para la Iglesia es una regla donde el hombre se pone a prueba a sí mismo y no está exento de dejar de hacerlo porque lo manda la Iglesia, sino porque tiene plena convicción. Que fallé en algún momento a la regla, a algún día del ayuno, dice San Serafín Rose, que lo importante es que uno se autocritique, se autoevalúe y señale qué correctivos debe hacer. Pero también tenemos que tener muy claro que si tenemos un Padre espiritual, Él nos va a dar unas pautas en común acuerdo, porque también dice la tradición con nuestro Padre San Juan Crisóstomo, ¿de qué nos vale no comer alimento si yo me estoy comiendo con la habladuría a mis hermanos? Entonces es un tiempo donde si yo estoy dedicado a la parte interior, eso se refleja
en lo exterior. ¿Cuál es el fruto del ayuno para la Iglesia Ortodoxa? Es un bien personal, individual, donde posiblemente nadie lo debe notar, porque si lo nota las demás personas no tiene sentido. Es que yo lo viva, lo experimente. ¿Qué podemos decir como una característica de un ayuno con una persona que ha avanzado en su vida espiritual? Lo va a poner más sensible a las cosas de Dios, le va a dar la certeza de un discernimiento más claro, pero nunca es torcer la voluntad de Dios porque yo hago ayuno. No, es que si yo hago ayuno entonces Dios me va a conceder una gracia. No, nosotros simplemente afinamos nuestros sentidos espirituales, o como decimos, el nous, el ojo espiritual, la inteligencia, para discernir lo que Dios quiere en nuestras vidas. Es bien curioso hoy cuando a usted le hablan incluso de que los animales y los niños cuando se enferman, ¿qué es lo primero que hacen? No comen. ¿Por qué? Porque el cuerpo está empezando a prepararse para sacar lo que sea negativo. Otro dato curioso de la ciencia: las personas que les descubren cáncer, terapeutas, se han dado cuenta de que lo primero que les recomiendan también es el ayuno, porque cuando el cuerpo empieza a expulsar y necesita recobrar las energías, lo primero que saca es lo que no necesita. Dicho de otra manera, una persona hace ayuno y encapsula las células cancerígenas y las puede expulsar. Hoy la ciencia nos dice esto y uno se queda asombrado de el poco valor que la gente le ha dado a este aspecto, que incluso es un bien físico y espiritual. Hoy tenemos que recordar, porque estamos comenzando el ayuno de la dormición de la Virgen, como uno de los 4 ayunos muy importantes de la Iglesia. Tanto el ayuno de la Gran Cuaresma como el de la dormición se consideran un tiempo de preparación fuerte. Los que no se consideran de preparación fuerte son el ayuno de que va antes de la Navidad y la de los apóstoles Pedro y Pablo. Esos se podrían decir que son los ayunos más suaves, pero estamos en un ayuno que llamaríamos estricto. Solamente se recomienda, según las necesidades, que se coma el aceite, el vino y el pan si hay una fiesta, tanto de la parroquia o del monasterio, una festividad especial, y se concede esa dispensa, por decirlo así. Y si no, simplemente continuamos en el régimen de nada de lácteos, nada de carnes, nada frito, y sobre todo dedicarnos más a los alimentos más sanos. Con todo esto nosotros podemos experimentar que para América Latina puede ser algo complicado, pero el recetario en América Latina es mucho más amplio que en otros países acerca de frutas y verduras. ¿Qué estamos diciendo? Que para nosotros no es complicado hacer el ayuno, lo que es complicado es la falta de costumbre. Y por otro lado, tendríamos que ver unos calendarios donde a la gente le dicen, como es la festividad, entonces pueden tomar aceite de oliva y vino. Yo quiero hacer un paréntesis en eso. ¿Por qué? Porque en los países de Europa, a veces incluso, por ejemplo en España, el vino, o en Francia es casi como la sobremesa común, pero para nosotros no es común. Entonces también tenemos que recurrir a lo que dice el tipicón, donde algunas normas tienen que ver con las necesidades locales. Entonces el ayuno como tal tiene unas normas, pero hay que saberlas aplicar según las necesidades y el contexto de cada persona, porque si una persona está enferma y necesita una alimentación pues más frugal, no se le va a quitar ni se le obliga, mucho menos, a que haga el ayuno. Entonces hay que saber adecuar para las personas esas necesidades. Entonces
unas personas que posiblemente en América Latina no tienen la costumbre ni de tomar vino, ni mucho menos de cocinar con aceite de oliva, pues esta, como dice, dispensación no dice nada o no aporta nada, porque incluso, pues yo nunca he comido aceite de oliva, entonces ahora tengo que comprar aceite de oliva. Entonces esas son las cosas que uno tiene que saber aplicar, y más porque en la época de antigua la carne pues era muy costosa y el pescado era un alimento, digámoslo, popular y común. En cambio hoy comer pescado parece más costoso. Entonces el espíritu del ayuno también como que se contradice. Bueno, hoy no voy a comer carne, pero voy a comer un salmón. Cumplo el ayuno, pero posiblemente estoy gastando hasta más dinero. Entonces uno tiene que saber equiparar estas realidades para que no vayamos de pronto a escandalizar a otras personas. Y para América Latina yo creo que será muy conveniente buscar pues alimentos que sean económicos, como un criterio, no como una norma, sino como un criterio, y pues que gracias a la gran variedad de frutas y verduras, para nosotros tendríamos que idearnos nuestro propio recetario para que nos acompañe y sea un tiempo de felicidad. Cuando hacemos ayuno es porque queremos intensificar la vida espiritual. En el libro de Isaías es muy curioso que hablan de unos ayunadores, pero que se han pervertido, porque solamente hacen gala de que ellos sí ayunan, pero dice que uno de los frutos del que verdaderamente hace ayuno es cuando su luz sale de su interior, y esa característica es fundamental, la luz. Entonces uno se da cuenta de lo que llamamos desde el principio en estas tertulias, la teosis es una connotación clara, la transformación corporal y espiritual es posible. El ayuno es una herramienta muy importante cuando estamos confundidos, cuando tenemos alguna necesidad muy profunda. El ayuno, la oración, es un camino que nos puede dar muchas salidas de cara a Dios. Hace unos domingos en la liturgia veíamos que unos discípulos se acercaron a Jesús y le dijeron: bueno, nosotros hicimos algo para sacar a un endemoniado y no pudimos. Y le hizo el reclamo a la otra persona: mira, los discípulos no lo hicieron. Y Jesús le dijo: bueno, esta clase de demonios solamente sale con ayuno y oración. Entonces hay cosas que a veces como que se nos escapan, que nos parecen que nos superan, pero si nos disponemos en el interior vamos a adquirir esa fuerza. O sea, el ayuno no está entendido como una época de debilitamiento, sino más bien de reenergizar a la persona y al cristiano y salir renovado. Jesús, antes de salir a predicar, ayunó. No es que ayunó y quedó demacrado, empezó su misión. Todo lo contrario, es como que dice la garantía, es como llamamos por estos lados recargar las baterías para salir allá en el silencio, allá en el interior, practicando estas normas. Las características que nos señala la Iglesia es igual para los monjes como para los laicos, sino que lo hacemos es según nuestras capacidades, las orientaciones de nuestro Padre Espiritual, y sobre todo que redunden en un beneficio muy espiritual. Eso hará que nuestro ayuno tenga mucho sentido. Entonces, lunes, miércoles y viernes son los días de ayuno común y corriente. Obviamente para los monjes es una regla normal, yo no quiero decir estricta, sino normal, porque ya se han habituado a ello. Nosotros, si queremos, podemos empezar a crear el hábito y entrar en este camino que nos propone la Iglesia, porque nos va a dar a nosotros mucho más beneficio que desapegos o aspectos
para darnos a conocer. No, lo más importante es ese bien espiritual que vamos a ir recobrando porque estamos sintonizando nuestros sentidos para que Dios pueda hacer su obra. Cuando nosotros nos llenamos de muchas cosas, incluso el cuerpo no lo puede asimilar. Cuando una persona come por comer, ese alimento no se asimila, inclusive nos estaríamos casi intoxicando. Entonces imagínense, si eso nos lo está diciendo la medicina, nosotros podemos hacer que este proceso sea incluso sanador. Entonces no hay que verlo como un aspecto negativo ni como una carga. Yo siempre he visto que en la iglesia ortodoxa y sobre todo en América Latina el ayuno parece un tropiezo, parece algo difícil, pero con el tiempo, cuando la gente empieza a madurar en la fe, cuando se va acercando a los misterios y hace parte de la vida de la iglesia, sola la persona sin presión como que empieza a adquirir un hábito más estricto. ¿Y por qué? Porque se empieza a comprometer. Entonces nosotros tenemos que empezar a guiar a nuestras fieles para que vayan tomando ese hábito y que vean que a pesar de que parece algo dificultoso, para nosotros es un motivo de alegría, es preparación. ¿Por qué cantamos Pascua y sentimos esa alegría? Porque venimos de una preparación profunda. No es porque estamos cansados y ahora bueno vamos a descansar, no, es todo lo contrario, estamos preparados. Entonces que el Señor nos conceda la gracia de prepararnos, de no tenerle miedo al ayuno y mucho menos de sentir que es una carga, sino que sea para nosotros un espacio donde hay una apertura de nuestro entendimiento, donde nuestro cuerpo se sensibiliza a las cosas de Dios y donde todas esas inquietudes a veces empiezan a tener respuesta, cabida, y los problemas empiezan también a tener una comprensión diferente en nuestra vida, porque hemos aprendido a orar y a hacer ayuno, no para agradar a nadie, no para que nadie nos vea, sino por un amor profundo a las cosas de Dios que nos van a nosotros iluminar poco a poco. Y cada persona que se haga esa disciplina va a ir comprendiendo todos los beneficios y por eso uno va a querer después hacerlo más, intentarlo más y llegará un día en que uno puede decir, no importa los años en que uno lleva en la iglesia ortodoxa, pero uno sentirá esa satisfacción personal cuando uno diga, oiga, este año hice en la Gran Cuaresma o en la dormición o en los apóstoles o en la fiesta de la Natividad, todo mi ayuno completo. Y es una satisfacción personal, porque son como esas metas que ya uno se puede ir planeando. Los días estrictos, solamente que la iglesia le dice no coman nada, solamente eso, podríamos hablar de 3, ¿no? Y es del Viernes Santo, la exaltación de la cruz y el día de la decapitación de San Juan Bautista. Entonces estos días, a pesar de que parecen fiestas, la iglesia pide ayuno y ahí sí se recomienda no comer nada, no beber nada, porque es uno de los acontecimientos muy importantes para la vida de la iglesia y hay que estar con el espíritu en vela, despierto. Entonces todas estas características que nos da la iglesia es fruto de su experiencia, que lo da como un don, no como una regla estricta, sino como una regla para el ordenamiento de nuestra vida. Si nosotros aprendemos a ver las cosas desde el punto de vista positivo, entonces eso es lo que hace que esto tenga más sentido, porque si tenemos una idea negativa del ayuno, pues cada vez que pensemos en el ayuno vamos a creer que es algo difícil, complicado o que nos asusta, porque entonces uno ve a los fieles, padre, ¿cómo hago el ayuno aquí? ¿Qué puedo comer? ¿Qué no puedo comer? Y hoy y tal, y si pasa esto, entonces uno se da cuenta de que los fieles, en vez de ayudarse del ayuno, se preocupan mucho, y la idea no es que se preocupen,
sino que entren en un estado de tranquilidad. Y vea lo curioso que tiene que ver eso incluso con la medicina. Si una persona está tranquila, la digestión es efectiva. Algunos nutricionistas recomiendan que la persona cuando coma esté serena, coma despacio. ¿Para qué? Para que el cuerpo lo asimile. Y eso mismo pasa en la vida espiritual. Si estoy intranquilo, ¿cómo voy a asimilar las cosas de Dios? Entonces el ayuno también nos invita a que el cuerpo se prepare, a que esté tranquilo, esté sin preocupación, y realmente uno va a empezar a asimilar las cosas divinas. Y ahí comprenderemos a muchos santos que incluso a pesar de sus fuertes ayunos eran hombres felices y tranquilos. Y estoy pensando en estos momentos en esta gran santa que recordamos mucho, que es Santa María la Egipciaca, o de Egipto. Pues ella se dice que no comía nada. Y uno dice, pero ¿y entonces qué pasaba ahí? Yo creo que una persona empieza a hacerse muy sensible y empieza, como dice, a recibir esas gracias de Dios. Y no es que no necesite el alimento, es que el alimento de la palabra de Dios también empieza a hacer sus efectos. Y entonces, a pesar de que estos eran estrictos en el ayuno, no eran personas bravas, sino al contrario, muy sensibles, muy espirituales. Que es la diferencia de ver a unas personas que como que son bravas, no, es que estoy en ayuno, entonces estoy como de mal genio. Si eso nos va a producir mal genio, hay que incluso no hacerlo, porque entonces nos estamos haciendo un daño. Entonces, por eso la necesidad de estar en contacto con el Padre Espiritual, contarle cuáles son nuestros deseos y aspiraciones en cada ayuno, qué nos recomienda, porque a veces muy importante es empezar a quitar las cosas que realmente nos gustan y no lo hacemos. No, es que a mí me fascina la arepa. Bueno, eso es permitido en ayuno, pero si es lo que más le fascina y la puede quitar, usted está haciendo un sacrificio personal y es un reto personal, y tendrá mucho más mérito. Y si eso lo hace y usted descansa y se siente en paz, entonces va por buen camino. No es la regla por la regla, sino la adecuación de mis características y mis necesidades de cara a mi futuro en la vida de la iglesia y en mi vida espiritual. Y con la ayuda del Padre Espiritual, esto se convertirá en un camino gozoso y no en un camino doloroso. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.